buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 36. Vlade 22. Festín de Reyes parte segundo N/A. Hola gente, siento haber tardado tanto en hacer esta parte, pero es un poco más larga de lo normal. Como en cerca de 13.000 palabras y 17 páginas en el programa de escritura que uso. Ahora, para una revisión rápida del revisor. 1. Toda la razón del capítulo más corto y el suspenso de la última vez fue porque era la mejor manera de terminar ese capítulo antes de comenzar este. Además, antes de que todos pregunten, sí, este capítulo tendrá un punto de corte un poco similar. De lo contrario, simplemente se estaba haciendo demasiado largo. 2. Archer Emilia hará una aparición, pero eso no será hasta el final de la historia, como en el último arco de este fic en las batallas que conducen a la aparición del Rey Delfín. Más que eso, no diré. 3. ¿Cuál es la tostada francesa del mundo mitológico de Hiperbórea? ¿Es eso incluso Campioneverse, o es algo completamente diferente? Ahora, con las reseñas fuera del camino, en el descargo de responsabilidad. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Campione, Fate, o cualquier otra franquicia a la que se haga referencia en este fic, y cualquier referencia utilizada para otros fics se atribuye a lo mejor de mi capacidad como se usó. Este es uno del propio fic de Marcus Galen Sands Goddess Lion Blade Works con énfasis en what if, referencias a otros fics y franquicias acreditadas como usadas, una combinación de la tradición canónica de una manera que tiene sentido, y mis propias ideas originales lanzadas a la mezcla de vez en cuando. Este es un fanfic gratuito de un fanfic, es decir, una historia no pagada que escribí sin obtener ganancias monetarias, y una ficción hecha por fan de una ficción hecha por fan. Si pagaste para leer esto, entonces te estafaron, y si no te gusta, entonces no tienes que leerlo. Nadie te está haciendo. Y ahora a la historia. Comienzo de la historia. Goddess Lion Blade Works. El Rey de Hierro Forjado. 20 segundos Blade. Fiesta de los Reyes parte primero y Emilia Manor en la fiesta. Punto de vista en tercera persona. Después de las revelaciones que destrozaron la visión del mundo de Shirou sobre él y Arturia, la fiesta de los Reyes fue una vista bastante interesante. Ya sean mortales o divinos, dios actual o anterior, divinidad o rey demonio, la fiesta fue un evento bastante festivo y divertido para todos los involucrados. Susanoo no Mikoto estaba teniendo una discusión bastante animada con Kurogane Reki sobre cómo obtuvo las bendiciones tanto del Demon Swordsmith como del Sword Saint. Muramasa Sengo y Masamune Mifune se estaban divirtiendo mucho con la reacción de la gente a su relación con el anfitrión de la fiesta. Incluso Ginebere parecía estar divirtiéndose bastante tratando de competir con las otras chicas del harén de Shirou por su afecto. En cuanto al anfitrión mismo, Shiro estaba teniendo dificultades para decirle a Luoao que no se convertiría en su chef personal, pero no estaba en contra de darle lecciones sobre cómo mejorar su cocina. Después de aproximadamente 1 hora y media de divertirse, Shiro decidió que sería mejor comenzar el evento principal de la noche y llamó la atención de todos. Todos, creo que ahora es el momento del evento principal de esta fiesta. Me gustaría pedirles a mis compañeros reyes, Kusanagi Godou, Luoao Quion, John Pluto Smith, así como el Lady Ginebra que vengan a la mesa aquí. Shirou trazó una simple mesa redonda de madera y un conjunto de 5 sillas de aspecto idéntico, antes de que uno se dé cuenta de que eran la misma silla, las recreó 4 veces después de la primera y luego continuó, así que podemos comenzar nuestra competencia de monarquía. Esto llamó la atención de todos. El dios japonés de las tormentas, el Demon Swordsmith y el Sword Saint todos se interesaron repentinamente en cómo el joven líder de Emilia jugaría esto sin que se convirtiera en un conflicto entre sus compañeros. Erika, Liliana, Yuri, Hikari y Shizuka parecían intrigadas, aunque en los casos de Hikari y Shizuka, las dos tenían más curiosidad sobre cómo se desempeñarían Godou y Shiro en este concurso en lugar de los asesinos de dioses extranjeros. En cuanto a Luoao, su estudiante Lingua y John Pluto Smith, el trío se sorprendió al ver una exhibición de magia tan casual como un mero medio para proporcionarles un asiento.
Guinevere, por su parte, no estaba completamente sorprendida por la exhibición casual de sus habilidades como mago. Si podía crear espadas de la nada, entonces hacer muebles era lo menos sorprendente que podía hacer en su opinión. Rey Emilia, empezamos entonces. ¿Cuál será exactamente la competencia? ¿Cómo se decidirá esta competencia de realeza? La emperatriz del reino marcial decidió preguntar con curiosidad. Con toda honestidad, era una buena pregunta y Shirou no decepcionó con su respuesta. Esta es una competencia como dije antes. Una competencia de realeza en forma de palabras en lugar de puños. Tengo la intención de que sea una batalla de ideales, de cuál es el camino de la realeza elegido por uno, y para determinar qué camino es superior al otros. Las únicas reglas son que no se permite la violencia y puedes hacer preguntas a los demás sobre sus creencias y sus puntos de vista sobre la realeza. La razón por la que le pedí a Lady Ginebra que asistiera es porque fue invitada a representar a su rey y hablar en defensa del gobierno de su señor en su nombre, ya que él no puede hacerlo por sí mismo. Sin embargo, antes de comenzar, siento la necesidad de traerles a todos aquí refrigerios que hice que Renji eligiera a él mismo. Después de indicarle que se acercara, Renji sacó varias botellas de la misma cosecha rara de vino, que logró conseguir algunas botellas adicionales, y guardó algunas para su colección privada en la bodega de vinos de la finca Emilia. Mientras abría la botella, Shirou también abrió las puertas de Babilonia, para sacar una botella de vino separada, que daba un aura divina a todos aquellos que podían sentirlo. Luego, Renji colocó 2 vasos para cada persona presente en la mesa, y procedió a verter el vino de la botella abierta en uno, mientras que Shirou vertió el vino divino en el otro. Después de llenar los 5 pares de vasos, Shirou procedió a continuar con su discurso de apertura. El vino divino aquí es el vino producido por Soma mismo, recogido por Gilgamesh en sus viajes por el mundo, y almacenado sumariamente dentro de su bóveda. Fue creado por el mismísimo dios del vino, y el sabor solo puede describirse como divino, dijo Shirou mientras hacía señas a los reunidos para que probaran el vino, y fiel a sus palabras, ciertamente era bueno, sin embargo, es algo que fue esencialmente querido por un dios, sin siquiera molestarse en trabajar muy duro para producirlo. Ahora, en cuanto a la copa de al lado, este es un vino mortal, un Italiano Libertina de 1945, una cosecha producida después de la Segunda Guerra Mundial, por un viñedo en Italia para celebrar la derrota y liberación de Italia de los nazis, por los trabajadores de viñedos sobrevivientes en memoria y en honor a la memoria de aquellos trabajadores muy hermanos que murieron luchando para recuperar sus hogares del movimiento supremacista racial de la Alemania nazi. Estas botellas son de solo un par de docenas en todo el mundo. Ahora pruébalo y compara los dos. Después de que lo probaron, entendieron por qué Shirou mencionó esto antes de comenzar el evento principal. Todos los invitados se dieron cuenta del punto que su anfitrión estaba diciendo incluso antes de que él mismo lo dijera. El hecho de que los dioses puedan hacer que algo exista no significa que sean mejores que el trabajo duro y el esfuerzo de los humanos que producen algo similar. El hecho de que puedan hacer que algo exista no significa que la calidad de su producto sea mayor que los propios esfuerzos de un ser humano mortal para producir el mismo producto. Es simplemente la diferencia entre no luchar para lograr algo y luchar todos los días para llegar al siguiente sin fallar. Luego les dio a los 4 de sus invitados una botella de esta misma cosecha para que se la llevaran como regalo para recordar esta lección. Susanoo, Muramasa y Masamune entendieron lo que estaba tratando de decir claro como el día ya probaron lo que dijo. No solo eran dioses del acero, sino también herreros. Sabían mejor que nadie cómo el esfuerzo marca la diferencia entre un producto de buena calidad y un producto elaborado con maestría. El talento podría ayudar, pero sin el esfuerzo requerido para refinar ese talento, sería simplemente una pérdida terriblemente desperdiciada de calidad potencial. Los 3 también tomaron una botella para cada uno de Renji antes de que Shirou continuara. Para empezar, ¿qué tal si uno de nosotros comienza este debate sobre la realeza? Simplemente explique de qué se trata su regla, qué busca lograr y cómo planea hacerlo. Cada uno de nosotros aquí defenderá nuestra regla y responderá preguntas a medida que surgen en el debate con la mayor honestidad posible, con Lady Ginebra haciéndolo por el gobierno de su rey en su defensa.
¿Qué quieres hacer con tu poder y autoridad como rey? Con Lady Ginebra hablando en nombre de su rey. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar? Ludo Ao irá primero. Shirou preguntó a sus compañeros invitados alrededor de la mesa, y no fue otro que Ludo Ao quien decidió ir primero. John Pluto Smith estaba bastante interesado, por decirlo menos, en cómo responderían sus compañeros Kings. Godot estaba nervioso y contento de tener a alguien más para ir antes que él y darle una idea básica de cómo hacerlo. Mientras que Ginebra estaba sinceramente intrigada por su decisión. Después de un gesto para continuar, Luo comenzó. Mi deseo es la fuerza, y el camino de la realeza que busco es el de la dominación. ¿Te importaría elaborar para nosotros, Luo? Godot, John Pluto Smith y Ginebra parecían un poco desconcertados por su elección de palabras, pero Shirou simplemente le pidió a su compañero rey que continuara sin juzgar sus palabras o acciones hasta que ella terminara su explicación. Me convertí en un Raksasa Raja cuando era un joven adolescente hace siglos. Lo hice al matar al dios maligno Vajrapani mientras perseguía el lado místico de las artes marciales después de dominar todo lo que podía hasta el punto de ser el pináculo de sus prácticas más mundanas. A medida que entrenaba en mi nuevo poder, me volví aún más fuerte después de un siglo de entrenamiento y decidí ir a visitar a mi familia, o lo que quedaba en el siglo que me había ido. Cuando finalmente los encontré de nuevo, todo lo que encontré fue una serie de tumbas simples donde descansaban. Algún tiempo después de que me fui y me convertí en un Raksasa Raja, mi propia familia había fallecido mientras yo permanecía mayormente inalterable, ya sea por enfermedad, vejez o alguna otra forma de muerte. En mi dolor, continué mi propio entrenamiento, aumentando mi poder hasta que, sin darme cuenta, creé toda una escuela marcial para seguirme sin querer. Después, pasé los siguientes siglos aislándome en la búsqueda del dominio de las artes marciales con mis nuevos discípulos, buscando mi guía en esta búsqueda, mientras trataba con cualquier dios hereje, golpeándolos hasta someterlos con mi destreza marcial, y matándolos por amenazar al medios de subsistencia de las personas. Con el tiempo, comencé a ver a mis seguidores con un sentido de protección y un deseo de ayudar a mantenerlos con vida el mayor tiempo posible. En cierto sentido, mis seguidores se convirtieron en una especie de familia sustituta para mí, una manera para llenar el vacío dejado por el fallecimiento de mi propia familia. Traté de entrenarlos para que al menos tuvieran la oportunidad de sobrevivir a lo que sea que se les presente. Si puedo preguntarle a Luo si ese fue el caso, entonces, ¿cómo surgió el culto sagrado de las 5 montañas? Tengo curiosidad por eso después de escuchar tu historia. John Pluto Smith le hizo a su compañero rey una pregunta que en realidad era algo sobre lo que todos los asistentes tenían un poco de curiosidad. En realidad es una buena pregunta. Verás, mi primer discípulo a quien tomé bajo mi ala y decidí después de que completó mi entrenamiento viajar alrededor del mundo y ascender a la cima de la cumbre y alcanzar la cima de Martial. Mundo de las artes. Reunió a todos aquellos que admiraban su fuerza y se comprometieron a su servicio en una sola organización y los trajo ante mí para agradecerme por mis lecciones y orientación al jurarlos a mi servicio. Luego asumí el liderazgo de esta nueva organización. E incluso tomé a los jefes de los respectivos grupos bajo mi ala como mis discípulos. De hecho, mi joven águila aquí es en realidad el tataranieto del fundador de esta organización. Eso en realidad causó que bastantes miradas se dirigieran repentinamente a Lingwu entre la fiesta, siendo los más notables Shirou, Godot y sus respectivos séquitos que estaban en el incidente de Saitengu. El hecho de que él fuera el heredero de su primer alumno y actuara de esa manera era un concepto tan difícil de creer, que si su eminencia misma no lo verificara, lo habrían llamado una mentira descarada con la forma en que lo hizo. Tendía a actuar fuera de su presencia. Pero para resumir, lo que busco es la fuerza para proteger lo que aprecio y caminar por el camino de la dominación, que asegure que aquellos bajo mi mando no mueran sin al menos ser capaces de luchar si es necesario. Entonces, en otras palabras, buscas el camino de un mentor y buscas ser un rey del poder marcial, ¿es correcto? John Pluto Smith preguntó el asesino de dioses chino, a lo que ella simplemente asintió afirmativamente.
Godoro entendió de repente por qué Luo lo declaró su hermano jurado después de la terrible experiencia con el rey mono, y sintió una punzada de tristeza por su nuevo Mee-san. Guinevere pareció un poco desconcertada por el dolor de su pasado y se dio cuenta de que el asesino de dioses chino simplemente entrenó a un culto de artistas marciales para llenar el vacío dejado por la familia que ya no tenía, y no pudo evitar la lástima que sintió creciendo dentro de ella para la mujer. En cuanto a Shirou, no dijo una palabra, pero sus ojos parecían decir 1.000.000 de cosas en el lapso de un solo momento. No necesitaba decirle nada, ya que sabía exactamente cómo se sentía encontrar familia en quienes te rodeaban. Cuando finalmente dijo lo que pensaba, simplemente le dijo sin juicio o lástima en su voz, pero comprendiendo total y completamente lo que tenía que decir a eso. La sangre no es lo que hace a una familia, ni es un lugar lo que hace el hogar. Son las personas que te cuidan las que los hacen familia, y el hogar es donde está el corazón. Las personas que te cuidan y te dan un lugar de pertenencia es donde el hogar y la familia siempre estarán, independientemente de los lazos de sangre o no. Las palabras de Shirou hicieron que todos entendieran lo que estaba diciendo. Él no estaba dando palabras de simpatía o lástima, ya que sabía que ella no deseó recibir ninguno de los dos, al igual que él no deseaba recibirlos. Después de darle una sonrisa alentadora, continuó la discusión. Entonces, ¿a quién le gustaría ir después? Creo que voy a ir después. John Pluto Smith respondió cuando Shirou decidió seguir adelante para evitar poner a Luo bajo demasiada atención de la que le hubiera gustado hablar de su pasado. Cuando el héroe de los ángeles comenzó a hablar, todos simplemente se quedaron boquiabiertos ante sus palabras. Busco caminar por el camino de la justicia, expulsando todo mal de mis tierras, y mi deseo es ser un héroe de la justicia que represente a todos los inocentes. Las diversas reacciones a esa declaración hicieron que todos simplemente se quedaran un poco boquiabiertos ante sus palabras, pero una risita ligeramente ahogada de Shirou ante la pura hilaridad de la ironía de dicha declaración no pasó desapercibida para él. Las reacciones fueron las esperadas ante un deseo tan infantil que parecía más acorde con una caricatura infantil que con un poderoso rey de la magia. Sé lo que deben estar pensando, puedo verlo escrito en sus rostros. Que es un sueño infantil. Lo reconozco, pero al mismo tiempo, lo sigo haciendo, por la pura belleza que hay detrás. Luo y Guinevere parpadearon tontamente y ambos simplemente miraban fijamente como si estuvieran tratando de envolver sus mentes en torno a tal absurdo y todos los demás no eran mejores, aunque el séquito de Shirou se había quedado anonadado por un sueño tan infantil y frívolo, sin embargo, se dieron cuenta de que era exactamente el mismo que perseguía Shirou y siempre decía que lo haría cuando creciera. Sin embargo, Arturia y Medusa en realidad tenían el fantasma de una sonrisa tirando de sus labios cuando los dos se sintieron completamente divertidos por el hecho de que el héroe de los ángeles tenía exactamente la misma mentalidad que Shirou en ese sentido. Godou simplemente estaba encontrando un poco extraño como un hombre adulto podía decir algo así con una cara tan seria, aunque en realidad no podía verlo con la máscara, pero sentía que el rey americano le estaba dando una, pero para Shirou, sus ojos parecieron tener un destello de nitidez en ellos, su desconcierto previo pareció desaparecer como si supiera que este era un tema de debate para probar y confirmar verdaderamente sus sospechas sobre su par estadounidense. Detectó el sutil trasfondo de lo que insinuaba el héroe de los ángeles y decidió aclarar sus sospechas. Sospecho que sé lo que estás tratando de decir, pero te pediré que lo expliques para aquellos aquí que no entiendan de qué hablas, John Pluto Smith. Busco caminar por el camino del héroe de la justicia, y vivir como un rey justo prestando mi ayuda a los necesitados, pero con el objetivo de tratar de salvar a todos los que pueda. Pero también sé y admito que esto es un esfuerzo inútil. En lo que inevitablemente fallaré, pero si bien puedo estar preparándome para el fracaso, todavía elijo hacerlo. Si voy a ser un rey, también podría vivir como uno con una vida tan interesante como sea posible, y si disparo mientras apunto al sol e inevitablemente me quedo corto, entonces al menos golpearé la luna. Al hacerlo, mi fracaso inevitablemente será más alto y más grande que todos los demás grandes éxitos. Incluso si es el sueño imposible de un tonto que nunca se puede lograr, ¿aún lo perseguirías?
Eso es un infierno, estás caminando hacia Smith. Las palabras de Shirou sonaban sin emociones y monótonas, pero su rostro era todo lo contrario. Sus ojos mostraban un simple dolor, ya que juró que conoció a alguien que no era diferente a él. Un individuo que persigue un sueño que está condenado a terminar con la muerte de quienes lo persiguen, sin esperanza alguna de lograr el propósito por el que se esforzaron por lograr. Si bien sus palabras fueron duras, no hubo juicio en su rostro o voz. Simplemente comprensión y simpatía, pues sabía lo que significaba ese camino para quienes lo transitaban. Había visto de primera mano lo que le esperaba con otros dos que llevaban el nombre de Milla. Incluso si es como dices, todavía elijo caminar por ese camino. Porque incluso si muero pisándolo, al menos sabría que morí fallando en un esfuerzo fútilmente imposible que nunca podría lograrse de todos modos, al menos moriría con el conocimiento de que no fracasé, ya que era imposible de lograr desde el principio. Shirou simplemente le dio a su compañero asesino de dioses una sonrisa triste y autocrítica a sabiendas cuando él respondió. Sin duda, era un método interesante para hacerlo y una forma bastante única de verlo, pero aún sentía que tenía que decirlo. El camino al infierno realmente está pavimentado con las mejores intenciones, ¿no es así? Supongo que ambos sabríamos la verdad detrás de esas palabras mejor que nadie aquí, o en el mundo, John Pluto Smith. De hecho, ambos lo haríamos, Rey Emilia, de hecho, ambos lo haríamos. Después de unos momentos tristes de contemplación, los dos se sacudieron sus pensamientos melancólicos y decidieron seguir adelante. Pero antes de que pudieran, Godot hizo una pregunta rápida que llamó la atención de todos. Oye, Smith, solo tengo que preguntarte. ¿Por qué te vistes con la máscara y el disfraz? ¿Cómo sucedió eso? Eso en realidad hizo que todos se detuvieran, incluso Shirou, ya que realmente no pensó en eso. Estaba más considerando los métodos y la ideología de sus pares estadounidenses, pero ahora que lo pensaba, nunca pensó mucho en eso. En realidad es una pregunta simple, Rey Kusanagi. Verás, originalmente lo comencé como un medio para ocultar mi identidad. Si bien ser rey tiene sus méritos, hay momentos en los que me gustaría andar sin que la gente me reconozca. Yo y simplemente viviendo no diferente a los demás. Además, hay aquellos a los que incluso deseo proteger, y disfrazarme era mi forma de hacerlo. Al principio lo hice solo por esa razón, pero después de algunas veces decidí que si iba a ser un rey, entonces podría divertirme mientras interpretaba el papel. En realidad, esa era una forma bastante interesante de pensar en ello. Hacerlo para ocultar la propia identidad con el fin de vivir una vida normal y proteger a los que uno quiere, mientras se divierte mientras cumple con sus deberes y obligaciones. Decir que los asistentes no estaban intrigados por la explicación del héroe de los ángeles sería una mentira. Decidiendo mover las cosas, Shirou decidió hablar. Entonces, ¿te gustaría ir después de Godou-san? Creo que sería mejor si fuera el último, ya que mi explicación sería un poco larga. Así que, si quieres. Kusanagi Godou se dio cuenta de lo que su amigo y compañero rey estaba preguntando y no discutió. Si bien a ninguno de los dos les gustó exactamente la posición que se les impuso, para bien o para mal, Godou sabía que ambos tendrían que defender sus formas de vivir el estilo de vida elegido como lo habían sido los dos. Lo que quiero es simplemente vivir una vida ordinaria, y siento que no he hecho nada para merecer ser llamado rey. Eso hizo que todos los que no conocían al rey de la ruina parecieran bastante sorprendidos. Shirou no estaba muy sorprendido por su declaración, y simplemente sabía lo que decía su amigo, por lo que decidió arrojarle un hueso. De todos los que estaban allí, probablemente conocía a Godou casi tan bien como a sí mismo, ya que los dos eran copias al carbón de la personalidad del otro, eran imágenes casi perfectas de las tendencias de comportamiento del otro. Simplemente pon a Godou-san, estás diciendo que sientes que aún no has hecho nada para ganar el título de rey, y para ti, matar a un dios no cuenta, ¿verdad? No era una pregunta, sino una afirmación. Conocía el carácter de Godou lo suficientemente bien como para darse cuenta de esa parte, ya que no hacía falta ser un genio para entender mucho sobre él.
Momentos después de conocer al chico, se dio cuenta de que tenía poco o ningún deseo de hacer algo tan grandioso. En realidad, era una de las razones más importantes por las que le gustaba tanto desde su primer encuentro. Los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, después de todo. Así es Emiya-san. Para mí, un rey es alguien que hace algo para merecer el título, algo que tiene que ganar para llamarse a sí mismo legítimamente tal, y en mi honesta opinión, solo porque maté a un dios no significa que soy automáticamente un rey. Además, para mí la posición es simplemente problemática. Intervendré en una situación si y cuando sea necesario, pero si no lo hago, entonces no lo haré. Estoy perfectamente contento con los muchachos que dirigen el país manteniendo sus puestos de trabajo. Han hecho un trabajo bastante bueno, no hay razón para que yo intente ocupar un puesto que no soy capaz ni deseo hacer. Solo usaré mi autoridad para cambiar las cosas que siento que es absolutamente necesario, pero aparte de eso, no tengo absolutamente ningún deseo de usarlo para nada más. Para mí, una vida normal es lo suficientemente buena. Los muchachos a cargo han hecho un buen trabajo mucho antes de que yo llegara, y no tengo ni el deseo ni la necesidad de cambiar el liderazgo. En lo que a mí respecta, vivir entre la vida cotidiana de la gente está bien para mí, y realmente no podría importarme mucho tratar de estar en una posición de autoridad. Con toda honestidad, ni siquiera quería convertirme en un rey demonio o robar la autoridad de un dios. Fue un completo accidente y un golpe de pura suerte. Incluso cumplí con los requisitos para convertirme en uno y fui arrastrado a todo el asunto sobrenatural, a pesar de la línea de sangre latente del mago. Shirou no pudo evitar reírse un poco divertido ante las palabras de su amigo. Aquellos que lo conocían también se rieron, y se rieron un poco para sí mismos. En cuanto a Luoao, Ginebra y John Pluto Smith estaban sorprendidos por la total aversión de Godou por estar en cualquier posición de autoridad o poder, y preferirían no tener que hacer nada relacionado con tales cosas si pudiera hacer algo para evitarlo. En otras palabras, Godou-san, para simplificar tu regla y camino de la realeza, eres un rey plebeyo, uno que elige vivir entre sus súbditos, mientras no usas tu autoridad para nada a menos que sientas que hay que hacer algo, pero no vacilaré en prestar su ayuda si es necesario. ¿Estoy en lo correcto, mi amigo? Godou simplemente asintió con los ojos cerrados en respuesta. Ni siquiera necesitó mirar para saber que su amigo y compañero King sonreía divertido ante su negativa bastante flagrante a hacer algo que no era. El hecho de que fuera un campeone y un rey demonio asesino de dioses no significaba que tuviera que cambiar quién era o cuáles eran sus principios y creencias. Shirou simplemente se rió entre dientes y sacudió la cabeza ligeramente en un momento de desconcierto antes de que Guinevere decidiera comenzar su explicación del gobierno de su rey. La bruja de Britón dudó un poco antes de decidir comenzar a describir al rey Delfín, por el nerviosismo de ser el centro de atención de 4 asesinos de dioses, los enemigos naturales de su especie. En cuanto a Ginebra, ella no es un rey, pero Sir Shirou le pidió que defendiera el gobierno de su rey, y Ginebra también lo hará. Ginebra sirve como la sirvienta del rey que aparece al final de las eras, también conocido como el rey de Fin. La última vez que apareció fue durante la época de agitación en la antigua Europa. Las tierras estaban en caos por un enemigo que sumió al mundo en disturbios, y mi rey decidió actuar en defensa de la gente. Fue una edad, se dice que es el fin de los tiempos, la caída de una era. Usando su espada de la salvación, cortó a aquellos que representaban una amenaza para las innumerables personas inocentes y las defendió, reuniendo seguidores en la forma de otros dioses que prometieron sus servicios en su nombre y bajo su bandera. Entre estos estaban los dioses Bedouire, Hector y Kai, que se hicieron conocidos en la leyenda artúrica como Sir Bedivere, Sir Hector y Sir Kai. Incluso el protector de Ginebra, Lancelot, era uno de estos dioses que originalmente era otra existencia, completamente, pero juró servicio a mi rey. Ellos creían en la causa por la que luchó, e incluso llegaron a someterse a él. También era conocido como el acero más fuerte, ya que nunca había sido asesinado en batalla por ese monstruo traidor. Mordred.
La descripción de Ginebra de la era caótica que manifestó el rey Delfín fue tal que hizo que surgieran algunas preguntas de que Ludoao en realidad tenía un fuerte brillo de competitividad en sus ojos. Debe haber luchado contra los dioses malignos, para ganarse la admiración no solo de los humanos de la época, sino también la lealtad de otras divinidades del acero. Suena como un adversario digno, y si logras revivirlo con éxito, por favor dígale que a este Ludoao le encantaría desafiarlo y exterminarlo como un enemigo digno. Ludoao simplemente declaró, con John Pluto Smith asintiendo en silencio de acuerdo con Godot, aparentemente encontrando que ese dios era un tipo razonable, antes de que ambos comenzaran y miraran directamente a su solicitud extrañamente descarada de enfrentarse a un oponente fuerte. Para su crédito, Guinevere simplemente sonrió un poco antes de dar una respuesta. Oh, me temo que te equivocas en eso. El rey Delfín no estaba luchando contra las divinidades enemigas, sino contra los asesinos de dioses de la época y también los mató. Si lo desafiaras, su eminencia, me temo que lo más probable es que termine mal para ti. Después de todo, el rey Delfín tiene un título que nadie más puede reclamar que él, ya que nadie podría esperar superar su poder en el combate por el cual se ganó ese título. Él es el acero más fuerte. La conmoción absoluta que recorrió a los 4 reyes reunidos no fue sutil en absoluto. Para su crédito, no mostró signos externos de ello, pero internamente, la mente de Shiro estaba corriendo a una verdadera milla por minuto, mientras él mismo sentía que había una razón por la cual el rey Delfín tenía tal poder, sin embargo, sentía que faltaban piezas. Y aún no tenía todo el rompecabezas con el que trabajar. El hecho de que ninguna de las 4 deidades japonesas del acero reunidas reaccionara en lo más mínimo significaba que sabían sobre esto, pero no se lo dijeron por alguna razón, pero parecían casi desdeñar el reclamo por alguna extraña razón. Decir que no le importaba que no se enterara de esto era una absoluta mentira. Estaba furioso con ellos por no haberle dicho nada sobre ese detalle en particular, si no le hubieran dicho sobre esto antes. Godot no podía creer que un dios tan poderoso realmente existiera, y él mismo encontró desconcertante pensar que había uno que realmente podía enfrentarse a un campeón y ganar con tanta frecuencia. Decir que la idea de pelear con el tipo no lo asustaba ni un poco era una mentira absoluta de grandes proporciones. John Pluto Smith en realidad habría hecho una ofrenda a los dioses del escupir, porque si él hubiera estado bebiendo algo en ese momento, entonces él habría hecho un escupitajo perfecto en ese preciso momento. El impacto de un rey diablo asesinando a la deidad del acero fue desconcertante, por decirlo menos. En cuanto a Ludoao, el hecho de que hubo un dios que hizo famoso su nombre por matar al Raksasa Raja de la época, decir que de repente estaba muy nerviosa habría sido una subestimación, pero al mismo tiempo su deseo competitivo de la prueba misma simplemente se encendió aún más que antes. Guinevere decidió continuar y explicar antes de que llegaran a una conclusión equivocada. Antes de que todos comiencen a preocuparse demasiado, permitan que Guinevere explique las circunstancias como Guinevere recuerda según el leal saber y entender de Ginebra. El rey Delfín mató a la gran cantidad de reyes demonios salvajes de su época, ya que eran tiranos que causaban todo tipo de caos en ese momento. Un malvado tirano que cazaba a los que estaban debajo de él por deporte, a veces incluso dejaba escapar a su presa solo para disfrutar de la caza un poco más. Un ex general imperial romano que estaba librando batallas sin sentido simplemente para satisfacer su propia lujuria de batalla. Un berserker descerebrado que se dedicaba a masacrar y saquear los pueblos que saqueaba. Un supuesto héroe que va por ahí cometiendo actos de valor sin cerebro, independientemente de las consecuencias de sus acciones y sin tener en cuenta a los que sufrieron a su paso. Estos eran los tipos de reyes demonio contra los que el rey Delfín se vio obligado a luchar. Mató a uno de ellos para detener el sufrimiento de la gente, y los otros reyes demonio comenzaron a marchar sobre la nación isleña de Britón. Por varias razones, pero no para vengar la muerte de su compañero rey, simplemente deseaban matarlo para obtener más poder o luchar contra un oponente fuerte, o por cualquier razón. El rey Delfín mató a todos y cada uno de los que se cruzaron en su camino, y finalmente tuvo varios otros dioses y seguidores que se unieron a su causa.
Estos dioses fueron los prototipos de los dioses que se hicieron conocidos en la leyenda artúrica como el Caballero de la Mesa Redonda, siendo el Rey Delfín el prototipo del dios maligno del acero y la guerra, Arthur Pendragon. Después de luchar contra 3 reyes demonios separados espalda con espalda y matarlos, se vio obligado a luchar contra Mordred cuando el traidor se aprovechó del estado debilitado de mi rey. El monstruo incluso logró herir al acero más fuerte antes de que el Rey Delfín lo matara en represalia. Luego se fue a dormir a algún lugar, y aquellos de nosotros que le éramos leales y nos convertimos en ancestros divinos lo hemos estado buscando desde, y todavía tenemos que encontrar su lugar de sueño. Incluso Ginebra, a quien se conocía como la diosa de la Madre Tierra Blanca, se había convertido voluntariamente en un ancestro divino para crear el Santo Grial que puede tomar el poder y la divinidad de las diosas de la Tierra y usarlo para devolver a mi rey su fuerza completa. En la noche de su eventual renacimiento, y bien los recuerdos de Ginebra de esa época están fragmentados en el mejor de los casos y en blanco en el peor de los casos. Ginebra al menos recuerda lo suficiente de su tiempo como diosa para tener una imagen casi perfecta de cómo era durante esa época. Eso causó un gran revuelo con su explicación. Si los Devil Kings de esa era fueron la causa del final de esa era, ¿por qué se sabía que los Devil Kings eran señores del caos y el caos a veces? Los reunidos no pudieron evitar pensar eso. Después de que todos tuvieran unos minutos para calmarse y procesar esa información, todos se dirigieron al anfitrión de este evento. Shirou decidió que era hora de contar su historia y explicar por qué hace lo que hace. Supongo que debo comenzar entonces. Antes de contarles cuál es la base de mi gobierno, como le dije a Godou-san, primero debo contarles una pequeña historia. La historia de un niño que soñaba con convirtiéndose en un héroe, que más tarde se convertiría en rey. Esto llamó la atención de todos. De repente se interesaron en esto, porque por lo que pudieron deducir, esta era su historia que estaba a punto de contarles a todos. La historia de su pasado que nadie sabía mucho más de lo que él les contaba. Incluso el trío de Gods of Steel que asistió estaba interesado en la historia de este joven. El comienzo de esta historia comenzó con un incendio, o mejor dicho, comenzó con un sueño. Había una vez un niño que tuvo la mala suerte de quedar atrapado en un desastre causado por un dios oscuro del mal, descendiendo sobre el plano mortal. La presencia misma de este dios oscuro exudaba maldiciones de tal maldad, torció y maldijo todo, corrompiendo todo lo que no podía destruir. Este niño solitario, no mayor de 6 o 7 años como máximo, observó con horror cómo este dios oscuro destruyó todo lo que alguna vez llamó hogar y había cuidado mientras se encendía en las llamas malditas causadas por su sola presencia. Mientras todos y todo lo que lo rodeaba comenzó a perderse en un mar de llamas, se negó a permitir que cualquiera que pudiera aún ser salvado para morir, por lo que este niño hizo algo que sabía que no sobreviviría, pero decidió hacerlo de todos modos. Este joven tenía una forma de magia muy especial, uno que le permitió desterrar a dicho dios oscuro de regreso al plano de donde vino, pero a costa de sí mismo. Todo su ser, su pequeño cuerpo, comenzó a endurecerse en fragmentos de acero cuando comenzó a romperse. Su mente se hizo añicos por la tensión de su propio poder, y su alma misma, la chispa misma de la creación de la que le dio vida, comenzó a apagarse como había comenzado a dispersarse en una brasa de ceniza que brillaba tenuemente para mostrar cualquier señal de vida restante. Sin embargo, esta vida joven continuó aferrándose obstinadamente a la pequeña llama que aún tenía esta pequeña brasa moribunda. Había pasado desapercibido y olvidado. Este niño no recordaba mucho cuando la pequeña brasa que le quedaba de la chispa que era su alma logró recuperar algo de conciencia. Sin embargo, fue obsequiado con una vista que marcó al niño por el resto de su vida. Los fuegos malditos que se cobraron 1000 almas habían dejado una impresión en su alma. El niño caminó a través de las llamas malditas, sin saber si encontraría o no alguna seguridad, ya que incluso en su mente joven, sabía lo que quería. Vio, era el infierno. Los residentes de esta ciudad que todavía se aferraban a la vida, estaban siendo quemados vivos a su alrededor, y él deliberadamente se cerró los oídos, pero no pudo apartar sus ojos jóvenes de los horrores que presenció, ya que estos espectáculos lo harían perseguir los sueños del niño hasta el día en que moriría.
Él no se negó a preocuparse por estas personas, fue simplemente que se obligó a no preocuparse, porque sabía instintivamente que si no seguía moviéndose y permanecía en un lugar por mucho tiempo, él también habría sido consumido por las llamas que constantemente mordían sus talones, los fuegos aparentemente minando su fuerza, ya que lo que sufrió fue una pesadilla viviente, las maldiciones tratando de reclamarlo como todos los demás atrapados en el infernal resplandor de un infierno. Mientras caminaba, vio cosas y lugares que apenas podía reconocer por su mente fracturada, los recuerdos fragmentados le hicieron darse cuenta de que si se detenía demasiado en ello, no sobreviviría. Así que hizo lo único que pudo hacer. Para sobrevivir, se deshizo de cualquier cosa que fuera perjudicial para su supervivencia. Lo primero que arrojó a un lado fueron sus propios recuerdos fragmentados. Vio imágenes que le recordaban vagamente cosas que sabía, por lo que las arrojó a un lado sacrificándolas. Los arrojó a las llamas. Escuchó a la gente gritar y maldecirlo mientras pasaba, ignorando sus súplicas, no porque no le importara, sino porque se obligó a no hacerlo. Una vez que los recuerdos que desechó para crear un frágil camino hacia la seguridad ya no pudieron continuar, comenzó a sacrificar su propia humanidad y sus emociones para sobrevivir lo suficiente como para dar un paso más. Tenía miedo de morir, así que dejó de lado su propio miedo. Tenía un gran dolor por el fuego y sus propias heridas, así que dejó de lado su propio dolor. Vio cosas que le gustaban arder en llamas, así que dejó de lado su propio amor. Se odiaba a sí mismo, a su propia debilidad y al hecho de que no podía hacer nada más que ver arder todo, así que dejó de lado su propio odio. Luego desechó otros aspectos de sus propias emociones que sirvieron como aspectos clave de la humanidad uno por uno para cada paso que dio para prolongar su propia supervivencia: fe, alegría, desesperación, tristeza, felicidad, envidia, orgullo, codicia. Uno por uno los tiró a todos a un lado solo para sobrevivir dando un paso más, hasta que finalmente la esperanza era todo lo que le quedaba, y se aferró tan desesperadamente a ella, pero al final, incluso eso también fue sacrificado a las llamas solo para dar un paso más. Ahora estaba completamente vacío por dentro, una cáscara hueca y sin vida, vivo, pero no realmente vivo. Una máquina que apenas se mantenía funcional. Para todos los efectos, estaba muerto con todos los derechos, el aspecto clave que lo hizo humano. Desaparecido hace mucho tiempo y quemado por las llamas que rugían a su alrededor. Su mismo corazón quedó vacío y hueco por dentro, incoloro y claro, un corazón que se había convertido en vidrio, sin nada por lo que vivir, y nada más que sacrificar, se derrumbó, su fuerza finalmente le falló justo cuando una pared se derrumbó sobre él, con nubes de lluvia finalmente comenzando a juntarse y arrojar llamas, ayudando a sofocarlas y apagar los incendios. Demasiado tarde. Sus restos persistentes de una mente preguntándose por qué se molestaba en seguir viviendo, por qué todavía estaba tratando de sobrevivir, después de perderlo todo. No le quedaba nada. Todo se había ido, él era todo lo que quedaba, y solo podía croar. Dos palabras con voz ronca por las quemaduras y la sequedad de la garganta por el calor en esa situación. Me duele. El niño en cuestión no hablaba por sí mismo, sino por todos aquellos que ya no podían hablar por sí mismos, ya que hacía mucho tiempo que había dejado de sentir dolor por sus heridas, con los cadáveres a su alrededor quemados, hasta convertirse en cenizas ennegrecidas a su alrededor, desmoronándose. Lejos en las secuelas. Honestamente, estaba cansado, y muy cerca de su último rescoldo de vida, que apenas había aguantado hasta ese momento, finalmente comenzaba a extinguirse, su vida finalmente terminaba. Las miradas de sorpresa ante la explicación de Chiro en realidad causaron que incluso aquellos que sabían de su pasado simplemente miraran conmocionados. Sabían que estuvo a punto de morir, pero no tenían idea de lo cerca que había estado de morir por completo en los fuegos de Fuyuki ese día. Decir que era absolutamente horrible era quedarse corto. Futsunushi, Muramasa, Masamaune e incluso Susanoo no podían creer cómo se las arregló para sobrevivir a su chispa de vida que se había convertido en una brasa moribunda, que había comenzado a desvanecerse. Audiencia de esto.
No era de extrañar que pareciera tan retorcido de mente y su alma tan distorsionada con su visión del mundo tan distorsionada después de una experiencia como esa. El niño, en un acto de desafío del que ni siquiera él sabía el motivo, levantó la mano hacia el cielo, sus ojos vacíos y sin vida desprovistos de las últimas brasas de vida dentro de ellos mientras se extinguían. Sin embargo, como aunque a pesar del destino que aceptó, una mano agarró la suya antes de que pudiera tocar el suelo una pulgada. La visión borrosa del niño apenas distinguió la forma vaga de un hombre, sus oídos escucharon a lo lejos el sonido del hombre salvándolo mientras sollozaba. Agradeciéndole por seguir con vida, por darle la oportunidad de salvarlo. El niño vio una luz dorada que pareció calmarlo, cuando el hombre colocó algo dentro de su cuerpo que ayudó a salvar su vida, reencendiendo la brasa moribunda lo suficiente como para hacerla. Volvió a arder tenuemente para poder sobrevivir lo suficiente como para recibir ayuda, pero justo antes de desmayarse, la última imagen que vio quedó grabada en su memoria para siempre. El hombre que lo salvó, tenía lo que debía ser la más pura sonrisa de alegría absoluta y felicidad sin adulterar en su rostro mientras lágrimas de alegría parecían caer de sus ojos que estaban completamente muertos por dentro, sin ninguna voluntad de vivir como si el hombre había estado muerto, pero seguía vivo a pesar de esto. Un solo pensamiento pasó por la mente del chico antes de que el sueño feliz del descanso lo tomara. Se ve tan feliz, me pregunto si yo también podría sonreír así algún día. Cuando les dijo esto, la reacción de todos los que no sabían de sus trágicos antecedentes se horrorizó. Godou, Erika, Liliana, Yuri, y Karina estaban absolutamente sin palabras. En cuanto a Shizuka, parecía completamente sorprendida por lo que vio como una experiencia horrible y se preguntó cómo Shiro aún podía estar cuerdo después de lo que acababa de describir como sufrimiento. John Pluto Smith, Luao y Lulingua quedaron completamente desprevenidos por esta revelación, y ni siquiera tenían palabras que pudieran o pudieran decir en respuesta. Ginevere fue absolutamente sorprendida de que un mortal pudiera incluso sobrevivir a lo que describió, ya que Shirou lo dijo como muerto en todo menos en el cuerpo. Incluso Susanoo, Futsunushi, Muramasa y Masamune estaban absolutamente conmocionados por lo lejos que Shirou dijo que estaba. Según todos los relatos de lo que dijo, ni siquiera debería haber estado vivo, y mucho menos aún tan cuerdo como estaba. Sin ganas de interrumpirlo, permitieron que Shirou continuara con la historia de su pasado sin interrupciones. Pasó el tiempo, y el niño fue acogido por el hombre que lo había salvado, y llegó a llamarlo padre. Le enseñó sobre la existencia de la magia, le habló del sueño que una vez persiguió, de cómo era un mago, pero cómo también fue un héroe de la justicia fallido. Le explicó cómo su sueño, aunque hermoso, tenía fallas en la forma en que lo convertía en un sueño imposiblemente tonto, aunque hermoso, para perseguir. Una noche, 5 años después del incendio, cuando el niño tenía solo 12 años, se sentó en el porche con su padre, mirando las estrellas como los dos disfrutaban hacer juntos, mientras la salud del hombre se debilitaba debido a la maldición divina que sufrió a manos del dios oscuro del mal detrás del fuego. En retribución por interponerse en su camino, estaba empezando a ser finalmente imposible que durara mucho más. En esa última noche junto al hombre al que llamaba su padre, el niño le hizo una promesa a su padre. Se convertiría en un héroe para él en su lugar, cumpliendo su sueño para él. Su padre se sorprendió al principio, antes de darse cuenta de lo que era para él el niño, que se había convertido en su hijo sin importar la sangre. Era un hombre que se desvió del sueño original que tuvo, cuyas circunstancias el niño no conocería hasta años después, que no tenía más que culpa por muchas de las cosas que se había visto obligado a hacer. Era un asesino a sueldo y un mercenario independiente en el lado sobrenatural del mundo, pero nunca estuvo motivado por la codicia o el beneficio personal. Cada trabajo que hizo, lo tomó con el único propósito de minimizar la cantidad de muertes posibles a la menor cantidad posible. Cazaba magos rebeldes y peligrosas bestias mágicas que amenazaban a las masas, matándolos por el bien de la humanidad. Estaba aplastado por la culpa de la magnitud de las cosas que estaba dispuesto a hacer por el asesinato que cometió, sus arrepentimientos no eran ni pequeños ni pocos en número, y el sueño que perseguía y al que se aferraba desesperadamente, se convirtió en cenizas en sus manos al final.
de todo, pero aún así, el chico al que había salvado y acogido por la culpa de haberle quitado todo sin darse cuenta, se convirtió en su salvación en sus últimos momentos, tomando las cenizas de su sueño y haciéndolas suyas, a pesar de que vio de primera mano lo que sería de él en el proceso, la prueba de que su sueño no estaba equivocado, ya que el niño prometió cumplirlo y se encargó de terminar en su lugar. En ese momento, el hombre que era un temido y respetado en igual medida entre los magos del lado más oscuro de lo sobrenatural, el mercenario independiente y asesino a sueldo conocido y odiado como el Magus Killer, murió con mucho remordimiento como un hombre quebrantado, aplastado por el peso de su propia culpa, pero con la sonrisa pacíficamente melancólica de un hombre que recibió la salvación en sus últimos momentos, como si finalmente fuera aliviado de una carga invisible que se había visto obligado a soportar solo durante tanto tiempo. Y el niño al que llamó su hijo, aunque sabía que iba a suceder eventualmente, estaba triste por la muerte de su padre, pero no podía llorar, ya que sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo en los fuegos que lo marcaron para siempre. Esto hizo que todos jadearan en silencio por las implicaciones de lo que reveló sobre Shirou. Era alguien que perdió a alguien querido para él, pero debido al sufrimiento que ya había soportado a una edad mucho más joven de lo que tenía derecho a tener en ese momento, no pudo derramar ni una sola lágrima, ya que no le quedaba ninguna. Cobertizó, incluso para los que amaba y el que llamó su padre. Estas tres familias eran aquellas de sus participantes que siempre tenían un cupo garantizado en su participación. Sus participantes fueron elegidos por el otorgante de deseos por el que lucharon, seleccionando solo aquellos con alguna forma de conexión fuerte con él. En cuanto al joven, él era el único sobreviviente de las maldiciones que se habían derramado y el único sobreviviente del fuego que fue sacado de entre los escombros. Esa era su conexión, y no tenía ningún deseo que quisiera. Su única razón para participar fue evitar que alguien muriera después de ser arrastrado a él, aunque terminó siendo arrastrado de la peor manera posible a través del extremo comercial de una lanza maldita que atravesó el corazón y le infligió una herida irreparable, cuya cicatriz permanecerá hasta el día en que muera, ya que recibió primeros auxilios mágicos que aceleraron la regeneración de alta velocidad que poseía el joven, manteniéndolo con vida el tiempo suficiente para que su corazón volviera a crecer en su pecho con alguna ayuda externa. El ritual mágico en cuestión en el que participó se llamaba Ritual del Tacto del Cielo. Operando como un deporte sangriento de un torneo en forma de batalla real, donde la única regla era matar por completo a todos los enemigos y cualquier oposición, y cualquiera que tuviera la mala suerte de quedar atrapado en la lucha era visto simplemente como un baja aceptable para los que lo supervisan. Eran tan corruptos, que el administrador de este ritual ni siquiera hizo bien su trabajo, incluso cuando se les dio por primera vez el puesto de prevenir y encubrir cualquier daño colateral, sin mencionar que ni siquiera fue imparcial como se suponía que debía serlo. Ya que durante la cuarta iteración, el hijo del administrador participó e hicieron una alianza secreta e ilegal con el líder Tosaka en ese momento. Durante el cuarto, ese mismo participante no solo había traicionado al jefe de Tosaka al apuñalarlo por la espalda, pero para activar la función de concesión de deseos, el número de almas de Servant requeridas no era 6, necesitaban a los 7 Servant muertos para activarlo. En otras palabras, los convocaron con la oferta de concederles su deseo, solo para mentirles todo el tiempo, ya que esencialmente se vieron obligados a trabajar y luchar hasta la muerte de forma gratuita. Y si eso no fuera suficiente, el otorgante de deseos ni siquiera estaba funcionando correctamente. Durante la tercera iteración, un representante anónimo de la familia Einsberg invocó un espíritu divino en un intento de hacer trampa durante esta iteración del ritual del sentimiento del tercer cielo. En lugar del espíritu heroico de clase berserker habitual, la entidad que convocaron lo reemplazó con el Servant de la clase hereje Avenger, y fue el Servant más débil en toda la historia del ritual Eavensfell. Sin embargo, eso fue porque la verdadera identidad de este Servante era la del dios oscuro del mal en el zoroastrismo, Angra Mainyu. Solo era el más débil porque el oponente con el que luchó eran sirvientes, mientras que él era un experto en matar humanos. Después de todo, Avenger luchó por no ganar, luchó para no perder. Su especialidad era matar humanos, ya que era la única cosa en la que era absolutamente incomparable.
fue el primer sirviente en ser asesinado durante el tercer toque del cielo, pero cuando murió, maldijo el premio por el que se peleaba, torciendo en la pata de un mono. Todavía podría conceder deseos, pero solo de la manera más destructiva posible. Cuando el joven se enteró de esto, tanto él como los demás participantes decidieron destruir el premio en cuestión, ya que era algo que, por todos los derechos, nunca debería haber existido en primer lugar. Lo lograron, pero fueron arrastrados por los restos persistentes de los intentos del dios del mal de retener un lugar entre el plano mortal de la existencia al tratar de unirse a nada menos que Gilgamesh, contra quien estaba luchando el niño, y el niño y los demás participantes fueron arrastrados. Con ellos, cuando finalmente se orientaron, habían sido arrastrados a Italia, justo en el centro de una ciudad altamente poblada, donde se perdieron innumerables vidas del quinto rey de Uruk de los antiguos sumerios, y la encarnación de todos los males del mundo fueron peleando. El joven logró matarlos a ambos, usando la forma debilitada y fragmentada de la misma magia que había logrado recuperar, matándolos a ambos en el proceso y convirtiéndose en rey al quitarles las autoridades divinas a ambos. El resto, ustedes es posible que todos ya lo sepan. Esa es mi historia, la historia de la espada rota y el joven conocido como Emiya Shirou. Las miradas de sorpresa absoluta por lo que dijo Shirou y el silencio conmocionado de todos los que estaban escuchando fue ensordecedor y habló mucho al mismo tiempo. Tanto Arturia como Rhineiria les explicaron con más detalle los detalles solicitados, por lo que no desconocían por completo para qué servían las referencias, pero la historia de lo que Shirou hizo. Dijo que lo que le pasó fue suficiente para que la gente tuviera todo tipo de emociones en la cabeza. Para el séquito de Kusanagi, fue un completo shock, simpatía e incredulidad que alguien pudiera sufrir tanto y de alguna manera estar cuerdo después, con Shizuka llorando y apenas reprimiendo el impulso de correr y abrazar a su enamorado. Para John Pluto Smith, Luao y Guinevere, toda la historia fue lo suficientemente impactante por sí sola, y tenían algunas sospechas, pero ahora, todo el peso del sufrimiento que sufrió Shirou fue claramente mucho más de lo que cualquier persona debería. Alguna vez he sufrido, punto. En cuanto a los otros invitados y aquellos que no sabían del todo sobre el pasado de Shirou, fue una bomba que sacudió sus teorías sobre los orígenes de Emiya Shirou y abrió una lata de gusanos completamente nueva para las preguntas para las que ahora no tenían respuestas. Su historia les dio las respuestas que querían, pero las preguntas que hizo fueron aún más numerosas que las que respondió su historia sobre su pasado. Para responderles a todos lo que busco desde mi posición bastante indeseable como rey, el camino que deseo caminar es como John Pluto Smith, como el de un héroe de la justicia, pero la regla que deseo tener es una como un rey de los renegados, actuando como un faro de esperanza para aquellos que se ahogan en un mar de su propia desesperación. No solo por la promesa que le hice al hombre al que llamé mi padre, ni porque es el camino que elegí para mí. Simplemente porque es todo lo que me queda, el singular deseo que me queda, y que es completamente mío después del fuego que quemó todo lo demás y me dejó una cáscara de mi antiguo yo. Los reunidos simplemente no se molestaron en decir nada durante unos momentos, hasta que finalmente comenzaron a hundirse en un silencio incómodo antes de avanzar de forma bastante incómoda. El que rompió el silencio fue el héroe de los ángeles. Dicen que un gran poder solo se puede lograr a través de un gran sufrimiento. En ese sentido, Rey Emiya, usted es, con mucho, alguien cuya fuerza podría ser ilimitada. Shirou asintió en reconocimiento antes de continuar hablando. Aliviar la persistente tensión incómoda en el aire. Ese es sin duda el dicho más verdadero que se puede aplicar a mí, podría decirse, King Smith. Con esto, declaro que esta competencia de Kingship ha terminado. Para resumir la competencia hasta ahora, tenemos un rey de artes marciales, un rey plebeyo, un rey justo, un rey de los renegados y un rey protector, con ellos recorriendo los caminos de la dominación, dos héroes de la justicia, una vida normal y un guardián. Terminará en empate, ya que todos los presentes tienen buenas y nobles razones para su gobierno y sus caminos elegidos en la vida de un rey y cada uno de ellos lo apruebo. Por lo tanto, todos nosotros somos declarados ganadores aquí de esta fiesta del rey. Competencia de la realeza. Después de hacerles un gesto para que se pusieran de pie, Shirou despidió la mesa y las sillas después de que se levantaron.
Luego procedió a asentir en dirección a la casa, mientras dos figuras se dirigían hacia los 4 competidores reunidos junto con su anfitrión para esta noche. No eran otros que Agatha y Joanne, ambos empujando un par de carros con 2 algo sobre ellos, cada objeto cubierto por un trozo de tela. El dragón y el boticario vestían cada uno un traje de sirviente a juego, ya que Shirou les encargó a ambos que agarraran los 2 carros después de que comenzara el evento principal. Joanne vestía el típico uniforme británico de mayordomo, que él se quitó a la perfección, mientras que Agatha vestía el estereotípico uniforme occidental de sirvienta. Cuando Ilya los vio a los dos usándolo por primera vez, Shirou en realidad tuvo que sacar a Ilya de encima y Joanne estuvo muy cerca de tener que sujetarla con una cadena resistente de metal reforzado mágicamente antes de que se saliera, para ella. Propia vergüenza admitida, aparentemente, Ilya sufría de un fetiche de sirvientas, y ver a alguien con un traje de sirvienta fue suficiente para encender su interruptor si no intenta conscientemente contenerse. Después de traerle los 2 carros, Shirou procedió a hablar de lo que había planeado para ellos. Cuando pensé en qué hacer como regalos para cada uno de ustedes, traté de pensar en algo que se adaptara a cada uno de ustedes, pero que también fuera algo práctico que usarían, así que se me ocurrieron estos. Shirou luego tiró de la ropa que cubría los 2 carros y reveló lo que había debajo de ellos. Después de que se quitaron las ropas duales que ocultaban lo que había en los carros, parecía haber un paquete de 4 objetos envueltos en más tela. Sin embargo, estos eran en realidad mantos con un diseño obvio o usado, ya que parecía que la tela era en realidad un manto solo como el que llevaba Shirou, pero con un emblema y colores diferentes a los suyos en cada uno de ellos. En un carro había un par de mantos que se usaban para cubrir lo que había debajo. El primero era verde y tenía un puño blanco y un puño negro torcidos en un símbolo taoísta de yin y yang con un cuadrado azul con sus 4 esquinas apuntando hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. El segundo era un manto gris oscuro con una escama dorada que sostenía 2 máscaras, una negra con el ceño fruncido para la tragedia y una blanca y sonriente para la comedia, sujetas en un rectángulo de plata. En el otro carro había un manto más de diseño y apariencia similar al de Shirou, así como otro al lado. El primer manto en este carro era uno de color dorado puro con el kanji para guerrero y resolución y un par de 2 espadas familiares cruzadas detrás de ellos. Una espada persa dorada Yamano Murakumo. Se llevó a cabo en un octágono rojo. El segundo manto era de un blanco puro, diseñado de manera simple sin más adornos que un grial simbólico en un escudo típico de color amarillo claro. Los 4 invitados de honor se dieron cuenta al instante de lo que eran. Mantos con diseños que simbolizaban a cada uno de ellos de alguna manera. El dorado era para Godou, el blanco para Ginebra, el gris oscuro para John Pluto Smith y el verde para Luao. Antes de que pudieran pensar más profundamente en esto, Shirou continuó su explicación. Dado que realmente no podía decidir qué comprarte, que sentí que se adaptaría a tu estado y al mismo tiempo a tus preferencias personales, decidí darte un regalo doble, en forma de un manto similar al mío con un arma que se adapta perfectamente a cada uno de ustedes. Primero, para Luao, Shirou luego se acercó al manto verde que tenía y se lo quitó, revelando un ki bellamente elaborado, una alabarda de origen chino, un arma artesanal que tenía un malvado punta de lanza y una hoja en forma de luno creciente en el mango justo debajo de ella a un lado, con una borla rojo sangre colgando de ella que le da un color contrastante con los otros materiales. Su longitud estaba hecha de una madera negra reluciente pulida con un color plateado en el metal, lo que demuestra que estaba bien cuidada y mantenida. Era lo suficientemente similar a un qian. Esta es el arma del famoso señor de la guerra chino, Lu Bufengxian, o Tengenki. Si bien puede ser hermoso de ver, es más que un arma fuerte. Es un arma con la capacidad de otorgar más poder y fuerza cuando es manejado por manos expertas. Cuanta más habilidad con una lanza tiene la persona, más poderoso se vuelve el portador. Sentí que posiblemente sería el mejor para ti, ya que el dominio de la habilidad es la base de tu estilo de combate. Y aunque podría haber sido malvado, también podría servirte, aunque también en tiempos más felices. También tiene otra característica, pero eso tendría que esperar hasta que termine de dar los otros regalos a los demás.
La emperatriz del reino marcial quedó completamente anonadada por los regalos del manto y la lanza. Levantó la lanza y le dio algunos golpes y movimientos experimentales. Decir que estaba asombrada por la pura artesanía y la historia detrás de la lanza era un eufemismo. Rey Emilia, no tengo palabras para describir el valor de este regalo, has logrado dejar sin palabras incluso a este Luoquillón con asombro. Shirou simplemente le entregó el manto para que lo acompañara y ella lo usó con gracia después de aceptarlo. Le quedaba bien a su vestido de estilo chino, a pesar de la obvia discrepancia en su influencia occidental. Sentí que sería perfecto para ti. Este manto también tiene los mismos encantamientos que el mío. Es resistente al daño hasta cierto punto y también puede repararse y limpiarse a sí mismo, mientras resiste los elementos. Cada uno de estos mantos tiene los mismos encantamientos. Entretejido en ellos, por cierto. Las miradas que le dieron los cuatro eran obvias. ¿Cómo podría alguien tener una cantidad tan obvia de recursos para sacar algo así y aún no pensar en usarlo como algo más que un regalo que se puede dar libremente? El siguiente es John Pluto Smith. Shirou luego levantó el siguiente manto gris oscuro del carro. Retiró el arma debajo, y los pensamientos que corrían por la cabeza del héroe de los ángeles se detuvieron en respuesta al asombro que él sintió en ese momento. Era una lanza de color rojo sangre excepto por la pequeña sección de plata en su empuñadura que separaba el mango de la hoja. Tenía runas Fa grabadas en su hoja, con una superficie lisa excepto por las crestas en forma de venas que parecían raíces y hacían que pareciera que de alguna manera había sido cultivada orgánicamente en lugar de forjada de manera extraña. Si bien es posible que no haya tenido la misma presencia de poder que la lanza regalada a Luoao, sin duda era algo de lo que el héroe de los ángeles no podía apartar la mirada debido al asombro que emanaba de él. La lanza. Esta lanza es algo que considero más apropiado para ti, no solo por su historia, sino también por sus habilidades. Como ya has demostrado, tienes una autoridad que te da dominio sobre el pueblo feérico del plano astral, y tú, también tenemos una historia de lidiar con crímenes mágicos. Esta lanza es el arma del legendario héroe irlandés, Diarmuid O'Duibne, también conocido como Diarmuid of the Lovespot, Guy de Arc, la rosa carmesí del exorcismo. Es un hada hecha arma con el poder de perforar literalmente a través de cualquier defensa mágica de cualquier hechicería mortal y cortar la fuente de dicha magia siempre que su hoja permanezca en contacto con ella. Apropiado para que lo recibas como un regalo. Decir que John Pluto Smith se quedó sin palabras es quedarse corto. Su mente estaba corriendo a 1000 por hora sobre cuántos magos podría haber hecho mucho más fácil tratar con esta lanza si él hubiera tenido algo así antes. Tan concentrado estaba él que solo había una cosa que el asesino de dioses estadounidense solo podía decir una cosa en respuesta. Rey Emilia, este es un regalo muy preciado que nunca se desperdiciará ni se abusará de mi honor como héroe de la justicia. Shirou simplemente asintió y sonrió ante su promesa. Le entregó a él el manto y John Pluto Smith procedió a ponérselo, no diferente de Luoao, y al igual que el de ella, se ajustaba perfectamente a su imagen. Ahora, para Godou-san, el tuyo me dio un poco de problemas sobre qué conseguirte, ya que eras un desafío, pero aún así me conformé con uno que sentí que encajaba perfectamente con tu personalidad, mientras que sus habilidades también coincidían. Shirou luego tomó el manto dorado y reveló el regalo debajo de una lanza de 2 metros de largo. Sin embargo, aunque parecía estar hecha de oro y tenía piedras preciosas incrustadas, la hoja en sí estaba desafilada hasta el punto de que ni siquiera podía cortar mucho, tal vez magullar a alguien, pero no mucho daño. Luoao y John Pluto Smith tenían los ojos llenos de descontento. Antes de que Shirou pudiera continuar con su explicación, Luoao parecía muy desaprobadora con su evidente enojo. Rey Emilia, ¿qué pasa con este obvio insulto a mi hermano jurado? ¿Se supone que esto es algún tipo de insulto al rey Godou? En lugar de parecer culpable, o incluso enojado o molesto, la sonrisa de aprobación de Shirou en su defensa de Godou hizo que todos se detuvieran un poco en respuesta antes de que él respondiera. Aunque me alegro de que hayas defendido lo que percibiste como un insulto hacia Godou-san, ten en cuenta, Luoao, que cuando se trata del mundo de lo sobrenatural, las cosas no siempre son lo que parecen.
¿De verdad me crees alguien tan mezquino como para darle a Godot un regalo menor que no se adapta a su naturaleza o capacidades? Todos los argumentos murieron en el acto por sus palabras. Continuando con su explicación, Shirou no esperó para dejarles expresar su confusión. Esta lanza puede parecer puramente ornamental como un desfile de armas, pero sepa que en realidad es un armamento completamente funcional. Esta es la lanza de nada menos que Astolfo, el 12º paladín del mismísimo Charlemagne, la trampa de Argalia. Esta es una lanza con los encantamientos que mejor reflejaban su extrema aversión por matar. Aunque es posible que la espada no mate a nadie a quien golpees, sin embargo, inflige una maldición menor, nada letal, pero esencialmente obliga a los golpeados a caer de rodillas. Es un arma que no mata, un reflejo de la extrema aversión de Astolfo por matar, sino que los incapacita por un tiempo. La maldición en cuestión no puede desvanecerse a menos que pase el tiempo o golpeándolos con el pomo del arma para liberar el brujería. El silencio que de repente se apoderó de todas las protestas dijo mucho más que cualquier palabra gritada. Luo en realidad bajó la cabeza con decepción y vergüenza por su arrebato. Murmurando una disculpa apenas audible, Shirou simplemente sonrió mientras respondía, «Está bien, Luo. Si simplemente hubieras esperado, te habría explicado mi razonamiento sobre la aparente disparidad entre los regalos que recibiste en comparación con los de Godot-san». Godot, por su parte, se quedó anonadado al recibir algo como esta lanza. Era algo que su compañero rey japonés y amigo le regaló y que sintió que encajaba perfectamente con él y sus creencias. Decir que estaba conmovido sería un eufemismo, poniéndose el manto dorado, definitivamente le sentaba perfectamente. De hecho, si llevara un abrigo dorado, no se habría visto fuera de lugar dado lo bien que le quedaba el manto. Por último, pero no menos importante, el regalo de Lady Guinevere de mi parte, Shirou avanzó quitando la última capa del carro. Tiró del manto blanco y sacó una lanza final, uno que Arturia reconoció al instante. ¿Cómo podría no hacerlo? Era su lanza, la misma que todavía tenía, pero se dio cuenta de por qué Shirou le estaba regalando una copia hecha con su magia. Esta es la lanza del rey Arturo, la que usó para derribar a Mordred en la batalla de Camlan de la leyenda artúrica. Su nombre es Rongominiad, la lanza que siempre ataca y mata. Tiene el poder de volverse tan defensiva. Medidas o habilidades como curación mejorada o piel invulnerable como nula. Ante esta lanza, toda carne se vuelve mortal, a menos que sea abrumada por un poder mayor que ella misma. Decir que Guinevere estaba sorprendida era quedarse corto, sin embargo, la absoluta quietud que emitía junto con sus ojos reducidos a pinchazos hizo que Shirou se preocupara un poco por su extraña reacción. «Lady Guinevere, ¿estás bien?» «No es posible, esta lanza ni siquiera debería existir». Sus palabras causaron un poco de curiosidad entre los asistentes. Antes de que alguien pudiera preguntar a qué se refería, la bruja de Britón continuó. Esta es una lanza que solo se agregó a la leyenda después de Camlan por los bardos en cuestión de los tiempos después de que Artus golpeó a Mordred con Excalibur. Esta lanza solo se agregó más tarde a la leyenda por los bardos como un adorno para la historia. Esta lanza ni siquiera debería existir. Si lo hiciera, no debería ser mortal. Si lo fuera, habría sido como una autoridad ya incorporada en la leyenda de Arturo. Pero esto no es una autoridad, simplemente una lanza mortal que no debería existir. Si debería existir, no debería ser como un arma de un mortal. La pura incredulidad en su rostro solo fue rota por la respuesta bastante contundente pero críptica de Shirou a eso. Lady Guinevere, todas las historias son reales. El hecho de que uno diga que algo no debería existir, no significa que no exista con otro. Todas las historias son ligeramente diferentes, pero al mismo tiempo, todas las historias son reales. El significado bastante críptico detrás de su redacción no estuvo exento de cierta confusión, pero antes de que se pudieran decir más palabras, los ojos de Shirou se abrieron como respuesta, mientras se detuvo y se quedó inmóvil. Solo un segundo después, Guinevere se dio cuenta y se dio la vuelta rápidamente en respuesta, solo para congelarse ante la absoluta incorrección de la amenaza que se detectó. «¿Qué diablos has hecho, tonto maldito?».
como un devorador de almas acababa de manifestarse en el mundo una vez más, y había aparecido justo antes de la fiesta de los reyes y todos los asistentes. Las repercusiones de este incidente se extenderían más tarde por todas partes. N/A. Y esa es la segunda parte de mi arco de relleno planeado de 3 partes de Feast of Kings. Si bien es posible que todos se quejen del relato de Shirou sobre su pasado, tenga en cuenta que nunca había dicho una palabra sobre viajes extradimensionales. Todavía no ha revelado ese aspecto de su pasado, y los que escuchaban estaban más que dispuestos a seguir adelante para evitar pensar en las implicaciones de sus traumas y dolores pasados. El próximo capítulo incluirá la superación de Shirou del Zuleater, una escena de lucha con su nueva autoridad que se usa por primera vez, y las secuelas de la fiesta de los reyes y la aparición del Zuleater. Basta con decir que el próximo capítulo también será un poco largo. Hasta el próximo capítulo, paz fuera.